2 de la tarde con 37 minutos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3. Como le adelantábamos en el contexto del cierre del penal de Puente Grande en Jalisco, el periodista y también escritor Jesús Lemos publicó este fin de semana un texto en la revista Proceso. En este narra la tortura y los horrores que vivió cuando estuvo detenido después de publicar los vínculos entre Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, y Servando Gómez, alias La Tuta. Todo esto en la zona de Michoacán, por supuesto, el jefe del cártel de los Caballeros Templarios. Le agradezco muchísimo a Jesús la comunicación, su presencia en este espacio, la confianza para la entrevista. Bienvenido y gracias nuevamente, Jesús. ¿Qué tal? Gracias, Luisa. Gusto saludarte. Siempre un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Ya leía yo un poquito de lo que es este texto que publicas, un texto difícil de leer, no me puedo imaginar de revivir y escribir, porque hablas de las condiciones que fue para ti o que fueron para ti dentro de este penal, sin deberla ni temerla, además, por haber hecho tu trabajo como periodista, ¿no? Exactamente, es un texto que siempre, bueno, yo salí de la cárcel desde el 2011, estuve entre mayo del 2008 y mayo del 2011, salgo de la cárcel finalmente absuelto, pero aun cuando ya han pasado casi 3,000 y tantos días de ese encierro, Luisa, déjame decirte que sigue siendo difícil, difícil vivir y con el pensamiento, con el recuerdo de la cárcel, porque bueno, no se puede despojar uno de eso, porque finalmente el recuerdo pues todos los días te lleva a esas celdas, y la forma, sobre todo la forma brutal en la que el gobierno del penal y el gobierno federal pues me trató dentro de esa prisión y me hizo realmente ver mi suerte. Sentí que me moría, o sea, me tiraron a matar dentro de la prisión con la tortura, y no nada más a mí. Digo, yo afortunadamente tengo la posibilidad de una trinchera, de denunciarlo, de señalarlo por mi oficio periodístico, pero hay cuantos de presos, cientos de presos, miles de presos que han pasado por ahí, por esa cárcel, y que se han tenido que callar las torturas que sufrieron a manos del gobierno, del penal, que privó durante 23 años prácticamente en la cárcel de Puente Grande. Para quienes nos acompañen en la audiencia y quizá no conozcan tu historia completa, ¿nos puedes ayudar a entender primero lo que denunciaste justo cuando Genaro García Luna estaba al frente de la seguridad del país? Y después de esas denuncias, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la acusación? ¿Cómo acabaste en la cárcel? Sí, mira, Luisa, yo era, como soy hoy, un periodista de pueblo, de la calle, y en aquel tiempo yo dirigía un periódico en La Piedad, se llamaba El Tiempo de la Piedad, y bueno, a través en ese medio comencé a difundir pues críticas severas al inicio de la guerra contra el narcotráfico. Estamos hablando de que Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico justamente un 6 de diciembre del 2006 en el estado de Michoacán, y entonces Michoacán se irrigó de soldados, de militares, de marinos, de policía federal que iban tras La Tuta. Entonces yo comencé a difundir que los nexos de La Tuta con la familia concretamente con la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, y escribió un texto muy duro en aquel tiempo que decía que, bueno, si Felipe Calderón estaba decidido a terminar con el cártel de Michoacán, pues que simplemente nomás le preguntara a su hermana Luisa María Calderón, que le pidiera el teléfono de La Tuta, porque ella hablaba todos los días con La Tuta. Eso fue lo que a mí me costó que me secuestrara la policía estatal de Guanajuato, la ministerial, la entonces judicial de Guanajuato, que me secuestrara, me entregaran a un grupo de los Zetas que operaba en Guanajuato para que me ejecutaran. Afortunadamente no me pudieron ejecutar porque en ese momento Reporteros Sin Frontera había denunciado mi desaparición y señalaba como responsables del secuestro a los elementos de la Policía Judicial de Guanajuato. Entonces la propia Policía Judicial de Guanajuato me recoge de la casa de seguridad en la que yo estaba y me presenta ante un ministerio público, donde para no dejarme pues en libertad, por supuesto, me hicieron un proceso judicial al vapor, que bueno, se fue nutriendo a lo largo de los próximos meses con una serie de información que aportó la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, y él es el que integra prácticamente mi expediente y señala que yo soy el jefe del cártel de Michoacán. Y eso es lo que hace que yo vaya y termine preso en la cárcel de Puente Grande, donde fui catalogado como un reo de altísima peligrosidad, a nivel de Rafael Caro Quintero, de Sergio Enrique Villarreal Barragán, de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, de Mario Aburto, de Humberto Rodríguez Bañuelos, el asesino confeso del cardenal Posadas Ocampo,
o de Armando Amezcua Contreras, jefe del cártel de Colima. O sea, de toda esa pléyade de criminales, ahí yo también fui incrustado por el gobierno, y así es como me tocó estar dentro de la cárcel de Puente Grande, te digo, durante 3 años y 5 días. Mencionas una respuesta solidaria de cierto sector de la prensa, que fue de denunciar estos atentados en tu contra, pero también hubo otra prensa que se fue con los comunicados oficiales y esto te criminalizó, victimizó y obligó finalmente al desplazamiento. Aprovecho para hacer dos preguntas por cuestiones de tiempo. Primero, uno, esto, el haber tenido que renunciar un poco a tu vida y a tu trabajo. Y dos, el hecho de que ni así se pudo, porque también estás dándole continuidad a tu trabajo con este libro del que hablábamos brevemente, El Licenciado. Te dejo la palabra para aprovechar el tiempo. Sí, gracias. Pues efectivamente, Luisa, afortunadamente tuve la solidaridad de un sector que fue en ese momento Reporteros Sin Frontera, me dio su respaldo. Siempre he reconocido que gracias a ellos, pues bueno, a mí me salvó la vida el hecho de que se haya denunciado mi secuestro, pero también hubo muchos periodistas, porque en el gremio periodístico así es, perro sí come perro en el periodismo, y entonces hubo muchos periodistas que se fueron con el boletín que siempre iba insertado con 500 pesos, ahí la hojita o el comunicado por la vía del correo electrónico, y fui apareciendo en diversos medios nacionales y locales, por supuesto, como el pseudoperiodista, como el periodista que era parte de la célula de los Caballeros Templarios, el periodista que servía a la familia michoacana, es el falso periodista que compraba a los policías. Y entonces eso a mí me desbarata mi vida, por supuesto, mi vida personal, mi vida literalmente también profesional. Y después de que salgo de la cárcel, pues bueno, me tengo que obligar al desplazamiento, primero por la vergüenza de la cárcel, porque la cárcel es un estigma que no te lo puedes quitar, y segundo porque siguen apareciendo las amenazas de muerte, porque yo ya estaba otra vez en libertad intentando hacer mi ejercicio periodístico. Y como tú sabes, como periodista que eres, el periodismo pues no es una afición, sino que es una vocación, y entonces eso no lo pude yo dejar de lado. Yo intenté muchas veces desafanarme del trabajo periodístico, buscar trabajo, dar clases, no sé, alguna otra cosa, quise hacerlo, no pude porque finalmente me terminó llamando más el trabajo, y bueno, aquí seguimos en la labor informativa, a pesar de los riesgos y las circunstancias que enfrentamos a nivel nacional todos los periodistas para poder ejercer. Lamento muchísimo escuchar esto, por supuesto, ten nuestra solidaridad, Jesús, y aprovecho entonces, gracias. Es 27 años de historia política, de carrera de Genaro García Luna, lo que documentas en este libro, que aprovecho para ya preguntarte y pedirte que nos recomiendes teniendo la comunicación. Sí, efectivamente, Luisa, en este libro de El Licenciado que publico a través de la editorial HarperCollins, bueno, presento la trayectoria criminal de Genaro García Luna y sus 27 años de trabajo al frente de la administración de la seguridad, el espionaje y los servicios de inteligencia del gobierno mexicano. Y ahí voy documentando y establezco claramente que no es como se ha dicho en los medios, que Genaro García Luna haya alcanzado su nivel de madurez corrupta en el periodo de Felipe Calderón, sino que ya la traía desde que estaba al frente del CISEN en el periodo de Ernesto Zedillo. Y entonces Genaro García Luna no es producto realmente del panismo. Si se le quiere atribuir un partido político, él es producto del priismo, Genaro García Luna, y eso es lo que a lo largo de los sexenios, transeccionalmente, él se ve protegido primero por Salinas de Gortari, luego por Ernesto Zedillo, posteriormente por Vicente Fox, luego llega Calderón, y aún dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando ya no tenía ningún cargo el propio Genaro García Luna, tenía aún decisiones importantes en la asignación de contratos de servicios de inteligencia que compraba el Estado para muchas de las empresas que él benefició. Entonces, en este libro de Licenciado hago un resumen muy concreto de los 27 años de criminalidad de García Luna y de cómo fue que se alió con el cártel de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. Jesús Lemus, pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por la entrevista. Te leemos, por supuesto, en el libro, te leemos en Proceso con esta narración de lo que fue estar en Puente Grande, y si podemos mantenemos contacto. Bienvenido a este espacio. Gracias, muy amable. Un saludo, Luisa. Igualmente, muchísimas gracias a Jesús Lemus. El texto del que hablamos se llama Yo viví el infierno de la tortura en Puente Grande. Se publica en esta edición de Proceso, está disponible en proceso.com.